Hola a todos. Hola. Estamos hablando de la crisis del límite, que en el fondo del fondo es todas las crisis que nos rodean. Todas son parte del mismo problema, que es la crisis del límite. Y hoy, si tienen 15 minutos para hablar, para hablar sobre esto, entonces vamos a hablar de lo que es lo que alguna gente dice que es el fracaso del capitalismo. No, he escuchado por ahí, ojalá fuesen fulanos de tales que están hablando del fracaso del capitalismo, pero no es cualquier ignorante que simplemente está diciendo lo que se le ocurre decir, sino que es algunas posturas que ya están diciendo eso, lo cual es simple y llanamente absurdo y lo vamos a discutir eso hoy. Entonces, si tienen 15 minutos, hablamos del fracaso del capitalismo. En primer lugar, habría que ver por qué lo ya quieren llamar el fracaso del capitalismo. Lo que sucede es que el siglo XX vio el gran fracaso de un sistema, que el sistema más brutal que se ha inventado el ser humano, que está resumido en este libro. En el fondo del fondo, aquí dice comunismo, pero en el fondo del fondo es socialismo. Es el fracaso del socialismo que, colapsa con la caída de la Unión Soviética. Pueden ver que este libro es bastante voluminoso, en el fondo es un resumen. Si no tienen tiempo ni interés para leer semejante mamotreto, podrían leer este librito pequeño que es de su servidor, que no tenía que ser un librito tan pequeño, tenía que ser un capítulo en un libro que estábamos trabajando con unos amigos, pero yo completé esto, busqué, por suerte encontré una editorial que pudiese publicarlo, y en vez de ser el libro que queríamos escribir, es un buen resumen de lo que es la caída del socialismo, ¿no? El socialismo en el siglo XX. Y esto tiene la misma estructura. Esto está hecho por expertos. Yo estoy muy orgulloso de este pequeño libro y porque se parece mucho a este grandote que yo no lo tenía al momento de escribir el pequeño libro Ideas Homicidas, que es el criminal legado marxista-leninista. Bueno, entonces, como ha fracasado ha fracasado el socialismo, se ha ido al demonio, incluyendo el socialismo nuevo, ¿no? El llamado socialismo del siglo XXI, igual ha fracasado, es una tragedia lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que tiene 2000% de inflación, cuando lo normal es un 3% como máximo. O sea, 3% versus 2000 no entra ni en la escala. Bueno, entonces se busca y se quiere decir lastimosamente, no, que los sistemas están fallando, bla, 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 y de que esta crisis contemporánea actual vendría a ser una prueba de lo que es el fracaso del capitalismo y bla, bla, bla. Cuando eso es absurdo, no podemos irnos a detalles, así que solamente voy a darles 2 ejemplos porque los demás los pueden averiguar ustedes. Este es el primer ejemplo. Esta es la estructura económica del Reino Unido. No me he preocupado por ver qué parte de servicios y todo lo demás. Eso lo pueden hacer ustedes con cualquier tortita económica de cualquier país. No habría sido difícil verlo, pero habría tomado su tiempo. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es saber qué cuernos es esto. ¿Qué es esto? Esta es la base de toda esta bendita economía. Esta es, de lejos, la porción más importante y más grande de esta economía. Esta es la estructura económica del Reino Unido. ¿Qué es esta base? Es la participación del gobierno en lo que es el Producto Interno Bruto. Este es el gobierno de su majestad, este es el gobierno de las localidades, este es el gobierno de cada hamlet, municipio y demás. Este gasto es el corazón de esta economía. Y si algo está fallando es esto. Son los trabajos no productivos del Estado. Pero ¿y qué son estos?
Digamos que es una pizzería, digamos. Pero si es privada la pizzería, porque no es dueño el sector público, pero de los salarios de quién depende. Si tú tienes tu pizzería y todos los que entran a tu pizzería son ministros, oficinistas de los ministerios, etc., tu pizzería está financiada por el sector público. Este sector público, en el fondo del fondo, financia indirecta o directamente toda esta bendita estructura. No es capitalista, no es la ley de la oferta y la demanda, es el Estado, es puro Estado. Es pura intervención del Estado en la economía. Eso son estos benditos trabajos los que financian el resto de la economía. Demos otro ejemplo. Tú tienes una empresa que hace camas. Y tú vendes a las personas particulares 30% de tu producción. Y al Estado, a las camas para una cárcel o un hospital, el 60%. Digamos que no es así. Digamos que tú vendes todo al sector privado. Lo vendes a hoteles, lo vendes sobre todo a hoteles, lo vendes a particulares. Entonces todos ellos son tus compradores. ¿Se podría decir que es sector privado? No. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el dueño de la pizzería que ya hablamos. Uno de los del sector privado que te compró el colchón o el mueble es el dueño de la pizzería. Entonces, ese salario está indirectamente financiado por el gasto estatal. Cuando tú tienes una participación del Estado del 49% directa, no tienes una economía capitalista, porque esa es la idea, esa es la definición básica, ¿verdad? El capitalismo es privado y el socialismo es estatal, propiedad común, ¿verdad? Eso es. Entonces no se ajusta a esa definición. No se puede decir que es privado, no se puede decir que es oferta y demanda. Esto y esto se parecen mucho. Seamos sinceros, se parecen demasiado. Y esto está dificultando que lidiemos con la crisis del límite de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque conlleva y tiene la estructura de lo que es la pesada estructura estatal. Ahora, esto es del Reino Unido. El Reino Unido es uno de los países más capitalistas, más privados de la Unión Europea. Dentro de lo que es la Unión Europea hay países que tienen como participación del Estado en su Producto Interno Bruto más del 55%, mucho más. Hay varios de esos países. Suecia es uno de ellos. Voy a dejar los enlaces para que vean la participación del Estado dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cuál es la economía más grande de nuestro tiempo? Todavía, más o menos, vendría a ser los Estados Unidos. Los Estados Unidos se supone que son una economía de libre mercado. Se supone. Pero esta es la estructura de la economía de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sectorcito creen que es este? Este sectorcito, que es nada menos que el 43% de su economía, es el gobierno.
es el gobierno, el gasto estatal. Ahí está el gobierno federal, ahí está el gobierno estatal, ahí están los diversos gobiernos de condado y obviamente los gobiernos municipales. ¿Ah? Eso es. Esta estructura, una vez más, no es capitalista, no puede serlo. Porque este sector financia indirectamente a todos estos otros sectores. Ya sea directamente por los salarios que generan y por los consumidores que generan, o indirectamente en dos pasos. Estos salarios de acá permiten que exista esta economía de acá. Esta economía de acá permiten todas las demás. Todas las demás van a depender de esta economía. De esta economía estatal, de este monstruoso gobierno estatal. Porque es verdaderamente monstruoso, Dios mío. A ver, 700 mil millones de dólares en gasto militar. Es uno de los aspectos, es uno de los aspectos que tú puedes mencionar sin que nadie se queje, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, gasto militar, bla, violencia. Cuando el 80% de ese ejército está rascándose la panza. Pero no importa, es un obsceno gasto militar. O sea, 700 mil millones de dólares es un gasto absurdo en su dimensión. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? O sea, todos podríamos... Que nos den a $1 milloncito de dólares o que nos den a 100 mil, yo no me quejo ya. ¿Qué se podría hacer? En manos privadas se podría gastar muchísimo mejor. Tal vez. Seamos sinceros, es tanto dinero que no sabríamos muy bien qué hacer con él. Ni 1 millón ni 2 millones de personas. Ya. Pero, ese es solamente un pedazo de la historia. ¿Por qué? Porque podemos ver, o mejor dicho, podríamos hacer las matemáticas, me temo que yo no me di el tiempo, de qué porcentaje de este gasto estatal es deuda. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje es deuda estatal? ¿Qué porcentaje de deuda es deuda local, regional, federal? Sabemos que el año fiscal 2015-2016, los Estados Unidos tuvieron un déficit fiscal. El gobierno federal de los Estados Unidos tuvo un déficit fiscal de 1.4 billones. Eso es 1.400.000 millones de dólares. Es un monto obsceno. Por si acaso, el gobierno de los Estados Unidos no gasta la mayor parte de su dinero en cuestiones militares. La mayor parte de su dinero lo gasta en cuestiones de salud y en pensiones. O sea, decir que es insostenible es un understatement. O sea, es subestimar el problema. Ya. ¿Qué porcentaje de esto es deuda? ¿Qué porcentaje es ficción? ¿Qué porcentaje es... ¿qué porcentaje no existe? ¿Qué porcentaje es Alicia en el País de las Maravillas? ¿Es este porcentaje? Más o menos un tercio. ¿Es un poco menos? ¿Es un poco menos? A ver. ¿Es este porcentaje? Porque si es este porcentaje, tienes que borrarle al resto de la estructura más o menos el monto similar. Todo ese pedacito es mundo fantasma. ¿Cuánto es eso en billones de dólares? 1.4 billones de déficit. El año fiscal 2015-2016. 1.4 billones. Pero 1.4 billones metidos en esta estructura.
1.4 billones que generan consumo, generan ingresos a este sector de la economía, que a su vez va a generar ingresos en este sector de la economía, que a su vez va a generar así, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. A propósito. Porque, bueno, larga historia, pero básicamente siempre es así. Cierto tipo de trabajos generan otro tipo de trabajos. Por ejemplo, cuando Deutsche Bank, banco alemán, despidió a 23.000 personas, se sabía que por cada uno de esos trabajos iban a perder 2 en el sector servicios. O sea, 23.000 despedidos directamente, 40.000, 46.000 perdidos indirectamente, 69.000 trabajos al agua. Lo mismo es esto. Lo mismo es esto. Es una cadena. Es una cadena de farsa. Una cadena no capitalista, no de libre mercado, no es oferta y demanda, no es lo que tú y yo queremos, lo que tú y yo demandamos. Esto es lo que pide y demanda la burocracia. Y seamos sinceros, la historia que se viene es esta. Es esta, es la del fracaso de un sistema completamente inepto para enfrentar una crisis, carente de flexibilidad, que no tiene capacidad de maniobra, rígido, que no tiene imaginación, porque eso es lo que se necesita para dar respuestas a este momento, y que no es capitalista. Decir capitalismo, el fracaso del capitalismo, es tener una profunda ignorancia de la estructura económica contemporánea. Pueden revisar los demás países, pueden ver los números, pueden especular con muchísimo más cuidado lo que es la estructura de la deuda y las consecuencias de esa estructura de la deuda en el resto de la economía, y que por lo tanto, bueno, se viene una crisis, bueno, estamos en una crisis brutal, es la crisis del límite. Mi nombre es Rodrigo Antesana, he estado estudiando este tema durante 9 años, estoy presentando poco a poco ciertos aspectos de la crisis del límite. Cuento con su ayuda para difundir estos videos, porque si yo sé qué está pasando no sirve de nada, lo importante es que sepamos nosotros. Muchísimas gracias por su atención, ya hemos cumplido 1 año para hacer un canal nuevo, yo creo que no nos está yendo mal. Poco a poco vamos avanzando, gracias, adiós.